Vamos a grabar. Muy bien. Entonces, como les había comentado, ¿sí? Estamos estudiando la última forma, el último método de resolución de los juegos. ¿Qué pasó? Un momentito aquí, querido. A ver, hay alguien que está hablando. Sí, los de adentro son chinos. A ver, Brian, listo. Ya le... A ver, vamos a ver acá. Muy bien. Entonces, algo que les comenté ya hace unas semanas atrás es de que George Dantzig es contemporáneo a John von Neumann. Fíjense, grandes matemáticos. Y lo más interesante de todo esto, sí, es de que ninguno de los dos, ni George Dantzig ni John von Neumann, recibieron premio Nobel alguno, pese a que la contribución que se ha hecho al campo de la ciencia es muy grande. Bueno, pero en fin, quienes dan los premios Nobel son los suecos, y ellos habrán visto otras personalidades del ámbito científico para otorgarles el premio. De todos modos, como ustedes verán, tanto George Dantzig como John von Neumann, matemáticos, introdujeron estos nuevos conceptos que han llevado una revolución en el mundo de los negocios. Bueno, de todos modos, entre ambos son contemporáneos y se dan cuenta que tanto los juegos... Uy, qué problema, ¿por qué me deja esto? Quiero salir y no me deja. Es que tomo otro, un momentito. Sí, este es que tomo el otro marcador, por eso que se me va. Pues un poquito voy a tener que desaparecer de acá, ahí, para poder manipular lo que es correcto. Bien, ¿cómo se plantea el problema de juegos mediante la aplicación de la teoría de la programación lineal? Si ustedes se acuerdan cuando habíamos planteado en juegos donde había punto de ensilladura, tanto por filas era el concepto max-min y por columnas era el concepto min-max. Y eso es lo que estamos haciendo acá. Estos elementos constituyen los valores esperados, porque es A sub I sub j por la probabilidad. En este caso estamos viendo por fila, ¿verdad? Entonces, y hacemos la comparación de todos los valores esperados por fila, vamos a tener un vector columna formados. Y de ese vector columna vamos a encontrar el mayor valor. De manera recíproca, ¿sí? Para el jugador, en este caso para el jugador 1, esto es para el jugador 1 y este es para el jugador 2. Debería ocurrir lo siguiente, ¿no? Es decir, fíjense, tengo que aplicar el mismo concepto del valor esperado del juego. Y además, en este caso, las variables i sub 1, i sub 2 y sub n las maneja el jugador 2. Entonces, lo que estoy aplicando acá es el concepto del valor esperado del juego. Y lo que se hace es formar una fila. Y de toda esta fila, ¿sí? De valores que se han obtenido al trabajar los valores esperados por columna, determino el menor valor. Eso significa que el juego, ¿sí? Tanto por fila como por columna, tiene que ser el mismo. Y sobre la base de este antecedente, de este axioma que estoy indicando, entonces, además, agregamos que la sumatoria de todos los x sub i sub j, o en este caso de todos los x sub i y de la sumatoria de todos los i, tiene que ser igual a 1. ¿Qué significa esto? Significa de que x sub i corresponde a la probabilidad de que el jugador 1 asuma la estrategia por fila. Y la suma de estas probabilidades siempre tiene que ser igual a 1 en cumplimiento, ¿sí? Al segundo axioma de la teoría de probabilidades. Y lo propio ocurre, ¿sí? Por la probabilidad de que el jugador 2 asuma las estrategias i sub 1 y sub 2.
Como estas son probabilidades, entonces la suma de ellas tiene que ser igual a 1. Luego, lo que vamos a encontrar entonces es para cualquier fila, ¿sí? O para cualquier columna, tenemos que determinar el mínimo o el máximo. En este caso, vamos a empezar con aplicar el concepto del valor esperado desde el punto de vista del jugador 1, porque el jugador 1 maneja las variables x sub 1, x sub 2 hasta x sub n. Por lo tanto, este es el valor esperado, ¿cierto? La sumatoria desde que i es igual a 1 hasta m, de la multiplicación de todos los valores, ¿sí? De la matriz de pago, de la columna correspondiente multiplicado por todos los x sub i. En este caso, este x sub i es 1, luego será 2, luego será 3, etcétera, etcétera. De todos esos valores tengo que determinar el mínimo y ese es el valor esperado del juego. Pero de manera conocida, sabemos que una de las equivalencias de la programación lineal indica que un problema de mínimo es equivalente a un problema de máximo cuando este valor se convierte en 1 sobre b. Y eso ya lo habíamos estudiado en programación lineal. Y si esta es la función objetivo, las restricciones entonces se van a expresar como que las sumatorias de todos los a sub i sub n multiplicados por la probabilidad van a ser mayores o iguales a 0, porque estamos trabajando en ámbitos del mínimo, en ámbitos del mínimo. Y además se indica de que la sumatoria de todos los x sub i que corresponden a las probabilidades siempre tiene que ser igual a 1. Entonces, si esto es cierto, entonces por reciprocidad, ¿sí? Y aplicando el teorema dual, podemos indicar de que tanto el mínimo, se puede resolver un problema de juegos tanto como mínimo como por máximo. Lo único que debe indicarse acá que para poder resolver, para que pueda ser resuelto un problema de juegos, todos los elementos tienen que ser mayores o iguales a 0. Aquí, fíjense, dice, aquí indica, todos los elementos de la matriz de coeficientes tecnológicos deben ser mayores a 0. Consiguientemente, si existieran elementos de la matriz de pago menor a 0, es decir, negativos, entonces tengo que encontrar un valor tal que sumados a todos los elementos de la matriz siempre sean mayores o iguales a 0. ¿Sí? En este caso, mayores a 0, no iguales, mayores a 0. ¿Sí? Entonces, por eso dice, si existieran algún elemento A sub i sub j de la matriz de pagos que sea menor o igual a 0, entonces tengo que sumar un valor k, de tal manera que todos los valores se conviertan en valores positivos. Ahora bien, desde el punto de vista del jugador 1, ¿cómo tendría que expresarse el problema? Va a ser mínimo de b igual a x sub 1 más x sub 2 más x sub 3 como función objetivo y sujeto a el desarrollo del valor esperado que va a ser mayor o igual al valor del juego, porque el caso es mínimo. Por lo tanto, tendríamos que sumar a sub 1, 1 más a sub 2, 1 más a sub n sub 1 por los valores de x sub 1 por x sub 2 hasta x sub n. Como ustedes verán, estamos variando la fila en la misma columna. Para la segunda restricción, estamos variando a la segunda columna, que va a ser a sub 1, 2, a sub 2, 2 y a sub n sub 2 y así sucesivamente. Pero este es el planteamiento del primal. Es mucho más fácil trabajar con el dual del mínimo. ¿Cómo se plantea el dual de este problema? Y tenemos acá. Por lo tanto, va a ser máximo de i, que va a ser 1 sobre b, que va a ser, fíjense ahora, estamos expresando en función del jugador 2, porque el jugador 2 maneja estas alternativas o estas estrategias, que son i sub 1, i sub 2 e i sub 3. Pero fíjense, ahora vamos a sumar por fila, porque es a sub 1, 1, a sub 1, 2, a sub 1, n, multiplicado por I1, por I2, por I sub n. Y luego pasamos a la segunda fila hasta la fila enésima. Y ese es el planteamiento teórico de un programa lineal. Ahora vamos a resolver este problema. ¿Sí? Dice, dada la siguiente matriz de pagos, determina el valor del juego de estrategia.
Fíjense, esta es la matriz de pagos. En primer lugar, dice que no pueden haber valores negativos, ¿de acuerdo? Entonces, para eso tenemos que, no pueden ser, todos tienen que ser positivos y mayores que 0. Aquí hay valores negativos y existe además un 0. Necesito encontrar un valor, una constante k, que sumado a todos estos valores, todos los convierta en positivos. Si es el menor valor, que es -2, entonces puedo sumarle el 3. Si resto 3 menos 2, el valor es 1. Entonces, 3 más 3, el valor, esa constante k que estoy determinando, entonces 3 más 3, 6. Menos 1 más 3 más 2. 0 más 3, 3. En la segunda fila, 3 menos 2, 1. 3 más 1, 4. Y 3 menos 1, 2. Este es el planteamiento en términos generales del programa lineal. Y el programa lineal se establece tal como ustedes están viendo. Ahora, mientras ustedes están realizando algunas notas, yo voy a estar preparando ya la forma de resolver este programa lineal en el pizarrón. Vean, por favor. Ingeniero, ay, no. Una foto queríamos que nos comparta. Bien, ahí creo que se ve bien. ¿Sí? Aumento un poquito más de luz, espero que mejore esta recepción. Este de acá lo voy a borrar. Muy bien. Entonces, este es el juego que nos están planteando. Ya cuando se ha convertido con una constante que se llama K3. Sí, lo que necesito es saber si están pudiendo ver. ¿Tú que se puede Sí, ver? se ve. Muy bien. Estamos grabando. Muy bien. Entonces, como ustedes verán en este planteamiento, el jugador, aquí K es igual a 3, ya sabemos que K es igual a 3. El jugador 2 sí tiene las estrategias I1, I2 e I3 para seguir, al igual que el jugador 1 tiene las estrategias X1 y X2. El problema nos conviene plantearlo en términos de máximo para que sea mucho más simple para poder resolver. La función objetivo entonces va a ser máximo de I, máximo de Z igual a I1 más I2 más I3. Esa es la función objetivo, que va a estar sujeta a las siguientes restricciones. Va a ser igual a 6 por I1 más 2 por I2 y más 3 por I3, y este va a ser menor al valor del juego. Y la segunda restricción va a ser igual a I1 más 4 por I2 y más 2 por I3. Y esto va a ser igual o menor al valor del juego, y donde además todos los I
van a ser mayores o iguales que 0. Para resolver este problema, ustedes saben, aplicando el simplex, qué es lo que tenemos que hacer. En primer lugar, sí, vamos a establecer la primera columna que va a ser de las variables básicas. La primera columna de las variables básicas, que van a ser en este caso i sub 1, i sub 2 e i sub 3. I sub 1, i sub 2 e i sub 3. Muy bien. Pero estas son desigualdades del tipo menor igual. Para convertir en igualdades, voy a agregar i sub 4 e i sub 5, que van a ser las variables de holgura. Ahí está. 5. Estamos viendo si se está bien. Se está bien. Muy bien. Y finalmente, acá el vector de recursos y de disponibilidades, que va a ser B. Muy bien. Con esta información, entonces ahora estamos planteando juego en términos de programa lineal, y para ello vamos a construir inicialmente el tablero inicial. Sabemos que i sub 4 e i sub 5 son las variables de holgura, por lo tanto ingresan al tablero inicial. Voy a hacer la transferencia de los coeficientes, que son 6, 1, 2, 4, 3, 2. Acá es la matriz identidad de 0, 1. Y aquí los valores de D, que son 1, 1, que son los coeficientes que se tienen acá. Y finalmente, menos 1 y menos 1, que son los valores son los valores de las variables básicas, los coeficientes de las variables básicas del problema. Son los coeficientes que corresponden al vector de costos. Ahora bien, ¿por dónde vamos cómo vamos a resolver el problema? Inicialmente voy a tener esta solución. Voy a ingresar aquí hay un empate, ¿no? Entonces, como existe un empate, después de desempatar por donde fuere, voy a tomar este último camino. Y lo que tengo que hacer ahora es determinar cuál es el pivote. 1 entre 3 es 1/3 y 1 entre 2 es igual a 0,5. Pero 1 entre 3 es menor que 0,5, por lo tanto, este es el pivote. Ingresa a hacer solución del problema i sub 3. Ingresa a hacer solución del problema i sub 3. Mientras que i sub 5 continúa siendo solución momentánea del programa lineal. El programa lineal. Este vector es el vector de costos, tenemos Z. Para poder operar, necesito obtener un valor 1 en el pivote, por lo tanto, todos los elementos de la fila pivotal están divididos entre el valor del pivote, por lo tanto, 6 entre 3, 2. 2 entre 3, 2/3. 3 entre 3, 1. Pero lo que quería, ¿verdad? Y 1 entre 3 es 1/3. Y 0 entre 3 el valor es 0. Y 1 entre 1/3 es igual a 3. Necesito convertir los elementos de acá en ceros, ¿sí? Es un ejercicio, no se asusten, pero esa manera de recordar un poquitito. Este valor tiene que ser 0, por lo tanto, todos los elementos de la fila pivotal voy a multiplicar por menos 2. Menos 2 por 1 es menos 2, más 2, este valor es igual a 0. Menos 2 por 2 es igual a menos 4. Menos 4 más 3, este valor es igual a menos 3. Perdón, menos 4 más 1 es menos 3. Y menos 4 por 2/3 es igual a 4/3. Y tengo que sumar a 12/3, que es igual a 4. El resultado de esto es igual a 8/3 y además que es positivo. 8/3 y además positivo. Ahora multiplico. 1/3 por menos 2 es igual a menos 2/3, da 0. Este valor es igual a menos 2/3. Menos 2 por 0, 0, más 1, 1. Menos 2 por 1/3 es igual a menos 2/3. Y tengo que sumar a 3/3. El resultado es igual a 1/3. Necesito convertir este valor en 0, por lo tanto voy a multiplicar por 1 positivo. 1 por 2, 2, más menos 1, más 1. ¿Correcto? 1 por 2/3 es igual a 2/3. Y tengo que sumar a menos 3/3. El resultado es igual a menos 1/3. Que lo coloco acá, menos 1/3.
Ahora, 1 por 1 es 1, más menos 1, este valor es 0. 1 por 1 tercio es 1 tercio, más 0, este valor es igual a 1 tercio. 1 por 0, 0, más 0, 0. 1 por 1 tercio, más 0, este valor es igual a 1 tercio. El problema ha concluido, no ha concluido. ¿Por qué razón no ha concluido? Porque existe un valor negativo. Entonces, eso amerita que se denomine esa columna la columna pivotal. Lo que necesito encontrar ahora es el pivote. Entonces, voy a terminar de hacer este ejercicio. En los siguientes términos. Ya sabemos que I sub 3 ya es la solución del problema. Ahora, como sé que tengo que entrar por esta columna, lo que tengo que hacer es dividir todos los valores en todos estos veces entre estos valores. Por lo tanto, 1 tercio entre 2 tercios, coma, y 1 tercio entre 8 tercios. El valor de esto, creo que no están pudiendo ver esta partecita. Voy a bajar un poquito más o voy a trasladar un poco más atrás para que puedan ver. Ahí está. Ahora sí pueden ver. Entonces, los resultados. F3 con 3 se va y el resultado es 1 medio. Coma. F3 con 3 se va y el resultado es 1 octavo. De hecho, que 1 octavo es menor que 1 medio. Por lo tanto, este es el valor del pivote. I sub 5 sale de ser solución del problema, ingresa a ser solución del mismo. I sub 2. Este valor es menos 0. Necesito convertir el valor del pivote en 1. Por lo tanto, lo que tengo que hacer a continuación es dividir todos los elementos de la fila pivotal entre el valor del pivote. Por lo tanto, menos 3 entre 8 tercios, el resultado es menos 9 octavos. Es el resultado, ¿no? Veamos, menos 3 entre 8 tercios, extremos con extremos y medios con medios, menos 9 octavos. Menos 9 octavos. 8 tercios entre 8 tercios, este valor es igual a 1. 0 entre cualquier valor es 0. Menos 2 tercios entre 8 tercios. El resultado es igual a menos 1 cuarto. El resultado es igual a menos 1 cuarto. Revisemos. 2 tercios entre 8 tercios, 3 con 3 se van. Es menos 1 cuarto. 1 entre 8 tercios, el resultado es igual a 3 octavos. Y finalmente, 1 tercio entre 1 octavo, el resultado es igual a 1 octavo, ¿no? Es igual a 1 octavo. 1 octavo. Muy bien. Ahora procedo. Muy bien. Ahora lo que voy a hacer es proceder al cálculo correspondiente, ¿sí? A la aplicación del algoritmo que ya conocemos, el simplex. Entonces necesito, este valor ya sabemos que estos valores no se van a modificar. Yo necesito convertir este valor en 0, por lo tanto voy a multiplicar todo por un valor igual, pero de signo inverso, que en este caso es igual a menos 2 tercios. Menos 2 tercios por 1 es menos 2 tercios. Menos 2 tercios, el resultado es igual a 0. Menos 2 tercios por menos 9 octavos, el resultado es igual a 18/24. La sexta parte de 18, 3. La sexta parte de 24, 4. El resultado es igual a 3 cuartos, pero de la multiplicación. Ahora tengo que sumar más 8 cuartos, que es igual a 2. El resultado es igual a 11 cuartos. 11 cuartos. Luego voy a multiplicar menos 2 tercios por menos 1 cuarto. El resultado en primer lugar es positivo y es igual a 2 doceavos. El resultado es igual a 1 sexto. Este 1 sexto voy a tener que sumar a 1 tercio, que es lo mismo de que decir 2 sextos. El resultado es igual a 3 sextos y este resultado es igual a 1 medio. Luego multiplico 3 octavos por 2 tercios. El resultado es igual a menos 1 cuarto más 0. Este resultado es igual a menos 1 cuarto. Ahora multiplico menos 2 tercios por 1 octavo. El resultado es igual a menos 2
24avos, lo que quiere decir que es igual a 1/12. Y tengo que sumar a 1/3, pero puedo multiplicar al numerador y al denominador por 4 y el resultado es igual a 4/12. El resultado de esto es igual a 3/12. Y la tercera parte de 3 es igual a 1 y la tercera parte de 12 es 4. El resultado es igual a 1/4. Vamos a ver. No sé si estamos por ahí, nos hemos equivocado por la velocidad que estamos haciendo, pero esto es la manera de poder un poquito trabajar con los números, ¿no? Menos 1/3 por 1 es menos 1/3 más 1/3, pues el resultado es igual a 0. Menos 1/3 por 9/8, el resultado es igual a menos 3/8, que tengo que sumar a 8/8, y el resultado es igual a 5/8, pero positivo. 5/8 y positivo. Menos 1/3 por menos 1/4 es menos 1/12. 1/12, y tengo que sumar a 4/12. El resultado de esto es igual a 3/12. El resultado es igual a 1/4, pero es positivo, 1/4. Y finalmente, los últimos valorcitos que estamos trabajando, que va a ser igual a 1/8 más 0, este valor es igual a 1/8. Y finalmente, 1/8 por 1/3 es 1/24avos. Y tengo que sumar a más 1/3. Lo puedo multiplicar por 8 el denominador y por 8 el denominador, y el resultado es igual a 9/24avos. La tercera parte de 9 es 3, y la tercera parte de 24 es 8. El resultado es 3/8. Y el problema concluido porque todos los elementos son positivos. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el resultado cuál es el valor esperado del juego? El valor esperado del juego, voy a apuntar acá, es igual a 3/8. Pero el problema no ha concluido acá. Esto quieren ustedes copiarlo, quieren que les envíe una fotografía del ejercicio que estamos resolviendo. Ya no tenemos mucho tiempo. Voy a hacer lo posible por enviarles. Sí, que una Una imagen, por foto, favor. ingeniero, una imagen nítida. No se nota aquí en la imagen. Sí, está un poquito perdiéndose, ¿no? Es que por las luces es el problema. Sí, ya hay dificultades, miren, hay dificultades. Vamos a ver, voy a ver esto un momento. Primero les mandaré la foto. A ver. Muy bien, les envío. Ahí va. Esto de acá voy a... Ahí va. Ya está, ya va, ya va. Entonces lo que pasa es de que aquí voy a tener que borrar. No se olviden ustedes para hacer la siguiente complementación. No se olviden ustedes que habíamos indicado que el mínimo de Z es equivalente al máximo de 1/Z, ¿correcto? Por lo tanto, este valor que hemos encontrado para determinar el valor esperado del juego, de lo que queremos determinar, tiene que ser igual a 1 sobre este valor de Z que se ha obtenido acá. Por lo tanto, es igual a 1 entre 3/8. Por lo tanto, el valor del juego es igual a 8/3. El valor del juego, entonces, es igual a 8/3, ¿no? 8/3. Pero estos valores que hemos obtenido acá son I3 e I2. Para encontrar el valor del juego, necesariamente tenemos que dividir los valores que hemos obtenido. 1/3 para I3, 1/3 entre
entre 8 tercios. Y para I sub 2, va a ser igual a 1/8 entre 1/8, entre 8 tercios, perdón. Entre 8 tercios. Es el valor del juego. En este caso, este valor es igual a 1/8. Y en este otro caso, el valor es igual a 3 por 1. Y es 8 por 8, ¿no? 3 sobre 64. Es el valor. Tercero, creo que no se puede obtener más. Espero no haberme equivocado. Ustedes lo van a revisar. Pero estos son los resultados. Este es el valor del juego. 8 tercios. Y estas son las probabilidades de que el jugador 2 asuma la estrategia 2 y la estrategia 3. Que asuma la estrategia 3 es igual a 1/8 y que asuma la estrategia I sub 2 es igual a 3 sobre 64. Y estamos... Pero en este caso, perdón, acá no es entre 8 tercios, sino es entre 3/8. Perdón, acá es al revés. Entre 3/8. 3/8, no el valor del juego. Esto es 3/8. 3/8. Por lo tanto, este resultado es igual a 8 novenos y este otro resultado va a ser igual a 1/3. A 1/3. Disculpen, este es un errorcito que he cometido. A 1/3. No tiene que ser entre el valor del juego, sino entre el valor de Z. En el valor de Z que es obtenido. Este valor de Z que es igual a 3/8. Bueno, ahora, ya tenemos todo. Esa es la aplicación del método simplex para resolver los problemas de juegos. Miren, yo tenía preparado para hoy un poco más. Voy a empezar a compartir la pantalla. Aquí está. Ingeniero, una foto más de esa última parte, por favor. Cómo no. Por favorcito. Muy bien. Aunque todo está en el texto también. Sí, se puede encontrar en el texto. Lo que les voy a enviar hoy yo también. Porque estoy desarrollando el texto, así para que excepcionalmente voy a hacer algunos ejercicios, por supuesto, cuando corresponda. Pero bueno, vamos a enviarles esto un poquito más. Parece que ya no se ve bien.